Muy buenas noches para todos. Vamos a esperar un momentico, entonces mientras más compañeros estudiantes pues se van uniendo para dar inicio entonces a la clase desde sus casas. Muy buenas noches, espero que hayan tenido un día pues productivo, que hayan podido avanzar en todas sus actividades y pues ahorita nos disponemos a la clase de química y pues vamos a esperar unos minuticos ahí mientras, 2 minuticos, 3 minuticos más, mientras van llegando entonces como les dije los compañeros se van conectando para dar inicio entonces a nuestra clase el día de hoy. Vale, recuerden que iniciamos entonces clase de química, un nuevo ciclo, entonces pues invitarlos a que primero, pues felicitarlos porque pues en medio de la pandemia, ustedes saben que desde hace unos días en Bogotá pues se viene decretando lo que es cuarentena obligatoria por localidades y pues nosotros sabemos que la curva epidemiológica pues no se ha podido alcanzar todavía, entonces la pandemia pues sigue ahí eh, expandiéndose por decirlo así, pues nosotros de alguna manera pues desde nuestras casas que queremos seguir avanzando con nuestras actividades y pues felicitarlos porque usted ha tomado una buena decisión de aprovechar este tiempo y a través desde la virtualidad pues continuar con sus clases. Entonces vamos a esperar ahí 2 minuticos, 3 minuticos más a las 6:35, entonces damos inicio. Si usted quiere ir por un vaso de agua, por el cuaderno, pues con mucho gusto, eh, yo lo espero, no hay problema. Listo, busque que el sitio pues donde va a trabajar sea un sitio adecuado. Si al final de la clase pues usted tiene preguntas, con el mayor de los gustos, yo se las voy a responder. Recuerda que cosas como estas, como las que le iba contando, como las pandemias, nos hacen valorar ese olvidado asombro de estar vivos. Muchas veces la vida se nos vuelve muy cotidiana y pues nosotros pues incluso olvidamos el valor que tiene la vida. Entonces cosas como estas de no poder salir al supermercado o ir muy bien pues protegidos, de no poder reunirnos con nuestros seres queridos, pues nos llevan a valorar de algún modo la vida. Y pues obvio, la ciencia y con ayuda de Dios también, pues vamos a salir de estas. Entonces, una vacuna más o menos dura 2 años y pues ahí va toda la ciencia dirigiéndose hacia este desarrollo y pues nosotros mientras desde la casa pues cuidándonos. Entonces vamos a iniciar. Entonces voy a compartir mi pantalla. Recuerde que si usted tiene alguna duda, inmediatamente puede activar el micrófono y hacerle la pregunta al profesor. Somos muy poquitos y entonces pues de esta manera nos facilita la comunicación directa e ir pues participando. Listo para que lo tengamos presente. Voy a... Buenas, profe. Buenas. ¿Cómo va, Cristian? ¿Bien? Bien. Ah, Yo le listo, quería hombre. preguntar Sí, señor. una cosa sobre la pandemia. Sí. ¿Cuánto, en las anteriores pandemias, cuánto se han demorado en sacar la vacuna? Más o menos, digamos que depende de, pues, de el gran conocimiento que se tenga del virus. Nosotros, pues, casi que la humanidad entera y la ciencia había desconoce completamente, pues, este virus y le costó, pues, trabajo mirar cómo es el comportamiento. Entonces, uno de los factores es saber si antes se tenían antecedentes sobre el virus, sobre este virus, y saber qué tanto sabía la ciencia. Parece que la ciencia había olvidado pues que los virus son una gran problemática y se habían más que todo desencadenado a vivir una guerra nuclear y habían dejado de investigar sobre pues estas pandemias. Entonces más o menos así como vamos luego de que y avanzando. Si yo miro un medicamento farmacéutico se demora más o menos 16 años en pasar todos los filtros, las etapas, pues una vacuna y mirando pues que las guerras nos hacen evolucionar y a emergencias como estas, pues yo creería que en 2 años y medio estaría la vacuna. Primero sacarán una vacuna que no tendrá tanta eficacia y luego pues irán trabajando y mejorando la vacuna, haciéndola cada vez más eficaz contra la pandemia del COVID-19. Lo raro pues es que luego de que desarrollen la vacuna,
pues el país que la desarrolle, pues, y la industria farmacéutica la va a querer vender, pues, al precio que quiera, y ahí tendría que mediar la Organización Mundial de la Salud, y pues luego los gobiernos, incluso un país se puede endeudar para pagar luego al país que desarrolló la vacuna, pues los antídotos que nos vendan. Pero pues Colombia, usted sabe que pues en medio de la corrupción, si usted se da cuenta de los subsidios que habla todos los días el gobierno, 6 de la tarde, pues se volvió un presentador, digámoslo así, de noticias y esto, pues usted sabe que esos subsidios están llegando a gente que murió hace 3 años, entonces es tanta la corrupción de este país que lo mejor que nosotros podemos hacer pues es cuidarnos y estar refugiados, seguir avanzando en nuestras actividades tomados de la mano de Dios y esperar a ver qué sucede. Esa sería como la recomendación más inmediata, porque pues yo veo que para Colombia pues es difícil luego de que desarrollen la vacuna pues que nos lleguen a todos y con esta corrupción, donde pues sabemos que esa es la peor pandemia que hay y lo mejor pues es estudiar para romper con ella y pues siempre elegir muy bien, no sabemos elegir nosotros nos independizamos en 1810, en 1819 se dio una que es la patria boba, entre no saber si es federalistas o conservadores, luego se viene esa guerra que es de liberalismo y conservador, luego la guerrilla en 1964, y bueno, y toda esta inexperiencia política y nosotros todavía seguimos repitiendo la historia. Entonces, pues la idea es prepararnos bien. A mí no me importa mucho que un estudiante sepa mucho historia, sepa mucho de química, de biología, pero que sea muy crítico frente a los aspectos que nos están pasando en la vida y de que de esta manera, pues el día que va a ejercer su voto, tome una decisión muy adecuada y sea crítico frente a las cosas que nos pasan. Aquí en este país, pues el silencio es el que predomina. Todos sabemos qué es lo que pasa, pero pues nadie denuncia, todos calladitos y pues a la vez nos volvemos cómplices. Pero bueno, vamos entonces a empezar el día de hoy y vamos entonces a hablar de química y vamos recorriendo y vamos hablando acerca de la importancia entonces de la química. Entonces voy a compartir la pantallita. Inmediatamente les voy a explicar unas cositas que son importantes que ustedes sepan. Listo para que pues lo tengan en cuenta. Siempre que el profesor deje una actividad, el profesor siempre le va a hacer llegar a usted a través de Siscolegios la actividad. Entonces yo siempre le voy a enviar la actividad por Siscolegios, usted la puede abrir, la desarrolla, yo le envío el video de la clase y le envío las diapositivas. Una vez usted ha desarrollado la actividad de la clase y la va a enviar, entonces usted la envía a este correo que dice sección nocturna pelirrestrepo@gmail.com. Siempre la van a enviar a este correo porque resulta que si usted la envía a través de Siscolegios, pues Siscolegios es una página que no está diseñada para esto y si usted me manda imágenes, hay veces se va 3 o 4 veces el mismo mensaje. Entonces siempre usted va a direccionar las tareas que yo le deje a este correo. Procure tener en cuenta que una vez yo le deje la tarea, usted tiene 8 días hábiles para realizar la tarea. ¿Listo? Cuando usted ya envió la tarea, la va a enviar, usted debe cumplir con unas especificaciones. Las especificaciones, en este caso, en relación a las tareas, el correo debe tener el enunciado, el nombre del estudiante, el nombre de la asignatura, digamos si usted del ciclo 3 escribe su nombre, ciclo 3, el nombre de la asignatura, en este caso pues química, el número del taller, si es el taller 1, pues usted escribe taller 1 y podrán ser entregadas en un plazo, aquí dice que máximo de 5 días, listo, para que usted lo tenga en cuenta. De 1 a 5 días, pero ya si usted quiere, pues más si se está colgado, 8 días como máximo para tener en cuenta. Entonces siempre importa que nosotros direccionemos las tareas a este correo de forma organizada y yo allí pues revisaré todo y clasificaré todas las tareas suyas y le enviaré la nota que usted sacó. Ojo porque la mayoría de ustedes ya no sucedió que ustedes dejan para lo último y pues no es necesario dejar para lo último sino ir avanzando también
porque pues el último día usted está corriendo, yo estoy corriendo, incluso pues hay actividades que se me pasan y no encuentro el correo o algo sucede, entonces esa es el consejo que les voy a dar. ¿Listo? ¿Qué les doy? Entonces siempre envío la tarea a través de sus colegios y ustedes la desarrollan y la envían a este correo teniendo en cuenta las indicaciones que ya les di. Listo. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy pues vamos a dar una introducción rápida, ¿listo? De lo que es la química orgánica. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de qué es química orgánica, de qué trata la química orgánica, de cuál es la idea de la química orgánica, por qué se llama química orgánica. ¿Listo? Entonces vamos a empezar y les voy a pues ir contando de qué pues trata la química orgánica. Muchos de ustedes son químicos orgánicos altamente calificados. Ustedes de su casa deben saber que la zanahoria tiene una sustancia y por eso es de color naranja que se llama 11-cisretinal. Esta sustancia principalmente es la vitamina A. La vitamina A es rica en compuestos como la zanahoria y nos ayuda entonces a mejorar la visión. Son compuestos orgánicos porque están conformados principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Otras sustancias que producen nuestro cuerpo es, por ejemplo, la serotonina, que es un neurotransmisor que permite la comunicación entonces entre las células, específicamente entre las neuronas. La química orgánica comenzó como un intento tentativo de comprender la química de la vida. Que usted sabe bien, todo lo que existe en el universo está conformado por átomos, pero resulta que la vida se diferencia, los seres que tienen vida se diferencia de los que no tienen vida porque están formados a través de células. Las células están formadas por unos elementos principales. Todo lo que conforma la vida está formado por estos elementos que le voy a subrayar acá, que son muy importantes. Entonces se llama CHONS y ustedes me dirán, profe, pero ¿eso qué significa? Esa C significa carbono, la H significa hidrógeno, la O significa oxígeno, la N significa nitrógeno, la P significa fósforo y la S significa azufre. Todos estos elementos combinados de diferentes maneras forman las moléculas de la vida. ¿Cuáles son las moléculas de la vida? Los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos y en este caso los lípidos o las grasas. Son todas las moléculas de la vida y por eso entonces se llama química orgánica. Todo lo que tenga que ver con orgánica, cuando le digan es muy orgánico, se está refiriendo a que es muy natural, para que lo tenga presente. Si nosotros seguimos avanzando, se ha convertido, la química orgánica se ha convertido en la base segura de actividades mundiales que alimentan, visten, curan a millones de personas sin siquiera saber, sin siquiera ser conscientes del papel de sus vidas. Las telas que utilizamos, los medicamentos que nos venden allá en la farmacia y muchas de las actividades que realizamos tienen que ver con la química orgánica, para que lo tenga entonces presente. Los químicos cooperan con los físicos, los matemáticos, para comprender cómo se comportan las moléculas y con los biólogos para comprender cómo las interacciones entre las moléculas subyacen a toda la vida. Por ejemplo, ahorita en esta pandemia muchos de los químicos los químicos están sintetizando, buscando nuevos fármacos y los biólogos pues son los que se encargan de comprobar en humanos y también en animales y hacer pruebas experimentales comprobando si el nuevo medicamento sirve o no sirve, digamos, para contrarrestar los efectos de este virus COVID-19. Entonces, esto es un ejemplo de un trabajo interdisciplinar. Esta creación de nuevas moléculas nos han dado nuevos materiales como plásticos para hacer cosas, nuevos tintes para colorear nuestra ropa, nuestros nuevos perfumes para usar, nuevos medicamentos para curar enfermedades. Todo eso se lo debemos gracias a la química orgánica. Algunas personas piensan que algunas de estas actividades no son naturales y sus productos son peligrosos o dañinos. Mucha gente piensa que cuando le hablan de química y de compuestos químicos, pues esto es algo que no es natural y que posiblemente pues va a ocasionar efectos secundarios y que todo lo que tenga que ver con química es muy malo.
y que todo lo que tenga que ver con la naturaleza es bueno. Pues aquí se lleva una mala idea porque pues nosotros nos estamos dando cuenta la importancia en la industria que tiene la química. Pero estas nuevas moléculas son construidas por humanos a partir de otras moléculas que se encuentran naturalmente en la Tierra, utilizando las habilidades inherentes a nuestro cerebro. Las aves construyen nidos, la gente construye casas y pues nosotros los químicos construimos nuevas moléculas orgánicas para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué es antinatural? Cuando nos dicen algo es antinatural, ¿qué se refieren a eso? Para el químico orgánico esta es una distinción sin sentido. Hay compuestos tóxicos y nutritivos provenientes de las plantas, compuestos estables y reactivos, pero solo hay un tipo de química que se produce tanto en el interior de nuestros cerebros, cuerpos, como en los matraces y reactores pues, que tenemos nosotros los químicos. Entonces, siempre que dicen que algo es antinatural, pues allí se equivocan y no, para nosotros pues no hay una distinción sobre esto. Y pues nosotros no actuamos como jueces bajo ninguna manera moral. ¿Listo? En la química de los compuestos formados por carbono, entonces a mí cuando me pregunten, bueno, ¿qué es química orgánica? Ustedes inmediatamente deben decir que química orgánica son todos los compuestos que están formados por carbono y otros elementos como los que se encuentran en los seres vivos, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, ¿listo? Son esos elementos y esa combinación lo que va a formar todos los seres vivos y lo que va a ser estudiado por la química del carbono. ¿Listo? ¿Cómo se hace un diseño de fármacos? ¿Cómo es que logran muchos científicos colocar millones de medicamentos que se colocan allá en, en las farmacias, en las droguerías y que para cualquier dolor o síntoma, pues nosotros compramos y algunos son muy caros, incluso para controlar enfermedades grandísimas que tienen que ver con el envejecimiento, como lo es la demencia, el Alzheimer, el cáncer. Todo esto nosotros utilizamos fármacos. Bueno, vamos a dar una idea más o menos y a meternos entonces en contexto acerca del diseño de fármacos. Listo, entonces les voy a contar una historia de cómo fue el descubrimiento de la aspirina. Listo, entonces, ¿cómo fue que se descubrió la aspirina? La aspirina es un medicamento muy común, incluso lo están ahorita, digamos que recomendando para actividad inflamatoria, ¿listo? Cuando se nos haya una actividad inflamatoria, en este caso las vías respiratorias, muchos médicos han salido a decir que la aspirina es muy buena para tratar pues esta inflamación que es causada por el COVID-19. Pero vamos a mirar cómo fue que descubrieron la aspirina. Entonces, una tarde de verano de 1897, un joven químico alemán llamado Felix Hoffmann estaba llevando a cabo una reacción química en un laboratorio de la empresa farmacéutica nada más ni nada menos que Bayer, que es la empresa de medicamentos más reconocida a nivel mundial. Esperaba que el producto que le sirviera para aliviar los dolores reumáticos de su padre sin causar cada vez más desagradable malestar gástrico que acompañaba el remedio que tomaba desde hace años. Resulta que este Hoffmann Félix y él trabajaba en la industria farmacéutica de Bayer y resulta que su papá tenía, en este caso, sufría de una enfermedad que era en este caso, ya se me va la enfermedad, que tenía que ver entonces con hinchazón de las articulaciones y tenía pues dolores reumáticos, ¿listo? Y se le inflamaban mucho pues las arterias, que tiene que ver con artritis, ¿listo? Que es la enfermedad común. Entonces, Holman Félix trabajaba siempre desde su laboratorio intentando buscar un medicamento para calmar el dolor en su padre. Holman Félix, ¿qué sabía? Él sabía que existía una planta que se llamaba el sauce y que al tomar las hojas de este sauce y hacer, pues, digámoslo así, obtener como el sustrato y extraer la sustancia principal, pues, y dársela a su padre, pues su padre aliviaba el dolor. ¿Listo? Resulta que el padre se tomaba esto y la artritis pues dejaban de inflamársele las arterias y también dejaba de sentir dolor e hinchazón.
Entonces rápidamente esto sabía Holman Félix acerca de esta planta de árbol. Pero resulta que el papá se tomaba esto y se le pasaba la inflamación, perdón, de las articulaciones, se le pasaba el dolor y se le pasaba la hinchazón y bajaba la fiebre. Pero como consecuencia de esto resulta que en el estómago le empezaba a dar una gastritis y una úlcera que no lo dejaba dormir. Entonces aliviaba de momento lo que era la artritis reumatoidea, pero por otro lado dejaba entonces un dolor y unos efectos secundarios muy grandes como lo era pues la artritis y perdón, el dolor del estómago, la úlcera. Entonces pues Holman Félix diseñó y dijo, no, yo químicamente debo saber hacer algo para que este producto pues no le cause tanto a mi papá, tanto daño. Resulta que esta sustancia que nosotros vemos aquí, en esta partecita, ya se la voy a encerrar, es el principio activo que tiene el medicamento. Las hojas del sauce tienen esta moleculita que se llaman ácido salicílico. Resulta que ese ácido salicílico lo que hace es que ayuda, inactiva una enzima, que en este caso ya les explico qué enzima es, que es una enzima ciclooxigenasa, ya les explico qué es la enzima, que es una enzima, y resulta que este medicamento que producía la plantica, este medicamento, pues cuando se lo tomaba la gente que tenía úlcera gástrica, que tenía, perdón, artritis, pues inmediatamente le iba a producir úlcera gástrica. Resulta que en uno de esos días en el laboratorio, Holman Félix, mire lo que hizo. Él lo que hizo fue que cambió este hidrógeno que ustedes ven acá, que encerré de azul, lo cambió por esta partecita que les voy a subrayar, por un grupito acetil. Listo, por esta partecita él cambió ese hidrógeno que está acá, ya lo borro y lo hago mejor, lo cambió, en este caso, ese hidrógeno que voy a pintar de amarillo, él lo cambió por un grupito acetil, le hizo una pequeña modificación y vaya, que al hacer la primera modificación, a cambiar solo un átomo de hidrógeno por un grupo acetil, pues el papá de Holman Félix dejó de sentir esos efectos secundarios que era gastritis y úlcera. Y de esta manera, pues Holman Félix sintetizó uno de los compuestos comercialmente más famosos de la historia y uno de los primeros fármacos, que es en este caso la aspirina, que todavía hoy en día se utiliza. Listo, pero ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo actúa la aspirina? ¿Qué es lo que hace la aspirina? ¿Vale? Entonces lo vamos a explicar de esta manera. ¿Listo? La aspirina, así como la mayoría de los fármacos, funciona porque bloquea la actividad de una enzima involucrada en el proceso de la inflamación y la transmisión del dolor. Resulta que cuando a nuestro organismo ingresan sustancias tóxicas, la primera medida de defensa que utiliza el cuerpo es la inflamación, elevar la temperatura, por eso nos da fiebre, listo, inflamación, elevar la temperatura y en este caso con el objetivo de matar esa sustancia, digamos que esa sustancia tóxica que está ingresando a nuestro organismo. Cuando la gente sufre de artritis reumatoidea, como le pasaba al papá de Holman Félix, pues resulta que no, el cuerpo activa este medio de defensa sin que ninguna sustancia esté ingresando. Entonces al organismo del papá de Holman Félix no le estaba ingresando ninguna sustancia tóxica, pero el cuerpo, sin embargo, producía dolor, hinchazón y fiebre, y por eso no podía mover las manos porque las articulaciones se le inflamaban. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo actúa la aspirina? Entonces lo voy a explicar rápidamente. Nosotros tenemos una enzima, principalmente, que es esta que yo he colocado acá, esta enzimita que vamos a rayar. Esta enzima que yo he colocado aquí se llama enzima ciclooxigenasa. ¿Qué es una enzima? Una enzima, haga de cuenta que es una maquinaria que nos permite realizar funciones en nuestro organismo rápidamente y está conformada por millones y muchos átomos. ¿Listo? Ahí es un enmarañamiento, un enredo de átomos. Resulta que todas las enzimas tienen una sustancia endógena o una sustancia natural. ¿Cuál es la sustancia endógena o la sustancia natural? En este caso, esa sustancia endógena o sustancia natural
ya se la voy a mostrar, es esa que vemos ahí de color verdecito, ¿listo? Y se llama sustrato. Entonces ya lo voy a borrar y lo voy a pintar bien para que usted lo tenga pues presente. Esta que yo pinté acá, que voy a pintar de rojo, se llama entonces sustrato, ¿listo? El sustrato es una sustancia natural que el organismo produce y entonces cuando una sustancia tóxica ingresa a nuestro organismo, entonces lo primero que hace nuestro organismo es liberar este sustrato. Este sustratico es un compuesto orgánico, una molécula pequeñita, y resulta que la enzima tiene una cavidad, una pequeña cavidad que la vamos a pintar de amarillo. Esta pequeña cavidad se llama sitio activo. Allí se va a ubicar el sustrato. Una vez se ubica el sustrato, pues ¿qué va a pasar? Cuando el sustrato, esa sustancia endógena nativa que produce nuestro cuerpo, se une ahí, listo, se une en ese sitio amarillo, pues inmediatamente va a producirnos hinchazón, fiebre y se nos va a inflamar las partes pues que nos van a doler. Esto era lo que estaba pasando en el cuerpo del papá de Holman Félix. Y pues Holman Félix quería que esto no pasara, que esta reacción química no pasara y pues necesitaba bloquearla de alguna manera. Entonces vamos a mirar cómo hace él para bloquear esta actividad. Listo. Entonces cuando el sustrato, aquí nos están indicando otra vez, nos están diciendo, mire, cuando el sustrato, que es esta sustancia, esta pequeñita sustancia química, que hagan de cuenta que es una moleculita muy pequeña, se une al sitio activo, pues va a generar los productos. Los productos son nuevas sustancias que producen la hinchazón y la fiebre. Y esta es la reacción que nosotros no queremos que suceda. ¿Listo? Esta reacción que yo voy a encerrar, que es toda la diapositiva, todos los dibujitos, esto es lo que nosotros no queremos que suceda. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que en nuestro cuerpo esto no suceda? Pues bien, mire lo que hacemos comúnmente. Entonces lo que nosotros hacemos es que hacemos un mecanismo de inhibición. ¿Qué es un mecanismo de inhibición? Es buscar una molécula nueva, ¿listo? Que reemplace el sustrato por una molécula o un inhibidor que tenga una mayor afinidad. ¿Listo? Entonces lo voy a explicar rápidamente y de la mejor manera. Tengo entonces mi enzima, que es esta que yo tengo acá, y tengo el sustrato nativo. Este sustrato nativo es el que se une, en este caso, a esta cavidad. Como yo no quiero que eso pase, haga de cuenta que esta es la chapa y que esta es la llave. Si usted tiene la chapa y tiene la llave indicada, pues va a abrir la puerta. Usted quiere que no se abra la puerta. Entonces, ¿usted qué hace para que alguien que venga a ingresar no pueda abrir la puerta? Entonces, usted lo que hace es que mete una llave. ¿Listo? Una llave que case ahí y que no permita, pues cuando llegue la llave original, que no abra. ¿Listo? Entonces eso es lo que hacemos nosotros los químicos cuando diseñamos fármacos. Mire entonces lo que hacemos. Nosotros empezamos a mirar qué sustancias pueden meterse en esta cavidad, ¿listo? En esta cavidad, qué sustancias pueden venir a ubicarse ahí, en esa cavidad, en ese sitio activo de la enzima. Y empezamos a probar muchas sustancias. Haga de cuenta que usted empieza, es como un ladrón, y empieza a probar muchas llaves, varias llaves en una misma chapa, y empieza a mirar cuál de ellas bloquea la chapa, no la abre, pero pues hace que la llave esté ahí. Entonces, cuando nosotros encontramos esa llave eficaz que bloquea la chapa, entonces ahí hemos descubierto un posible fármaco, un posible medicamento. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros hemos eh, descubierto un nuevo medicamento. ¿Por qué lo hemos descubierto? Mire que si nosotros colocamos esa llave, en este caso ese fármaco que hemos descubierto en la enzima, pues cuando llegue el sustrato natural, cuando llegue la sustancia que produce nuestro cuerpo, no va a poder ingresar. ¿Por qué no va a poder ingresar? Porque ya está ahí, ese espacio está ocupado por una chapa. ¿Listo? Está ocupado por una nueva llave y no le va a permitir el ingreso. Y de esta manera, pues nosotros lo que hacemos es buscar
nuevas moleculitas, nuevos compuestos químicos para diseñar pues diferentes fármacos. Y eso fue lo que descubrió el papá, en este caso el hijo, que es Hoffmann Felix. Él descubrió que la aspirina bloquea esta enzima que se llama ciclooxigenasa y al bloquearla pues no permite que el organismo, nuestro cuerpo, se hinche, tenga fiebre y eleve la temperatura. Entonces, pues no cause dolor. Esto fue lo primero que hicieron y así es como se empieza a descubrir los medicamentos. La inflamación, entonces vamos a hacerlo en resumen. La inflamación tiene dos efectos secundarios, fiebre, dolor e inflamación. Entonces, ¿por qué nosotros nos inflamamos? ¿Por qué nos da dolor? Pues resulta que hay una enzima, que ya les había explicado que es un cúmulo de átomos, ¿listo? Esta enzima tiene un sustrato natural, una llavecita que se va a unir ahí. Resulta que la enzima tiene un sitio activo, mire el sitio activo. En este caso, el sitio activo tiene una formita y pues el sustrato es como la llave. Cuando se une el sustrato a la enzima, listo, es como si yo cogiera una chapa y tuviera la llave, la abro, pues se va a desarrollar en el cuerpo lo que es fiebre, dolor e inflamación. Entonces nosotros no queremos sentir ni fiebre, ni dolor, ni inflamación, porque pues eso nos enferma y pues nos va a dificultar realizar las actividades diarias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces nosotros queremos entonces evitar inmediatamente esta reacción que he colocado aquí arribita. Entonces la voy a pintar. Nosotros no queremos que el sustrato se una con la enzima, porque si se une va a liberar productos que van a ser este producto y este otro producto que van a originar pues dolor, inflamación y fiebre. Entonces nosotros buscamos varias moléculas químicas, diferentes compuestos, pueden ser compuestos presentes en la naturaleza o nosotros inventamos nuevos compuestos que se unan al sitio activo. Cuando se unen al sitio activo, pues ya el sustrato, este sustrato, esta llavecita natural, ya no se va a poder unir y por eso pues no va a causar ni hinchazón, ni fiebre, ni dolor. Entonces, de esa manera es que se fabrican los medicamentos, una de esas maneras. Pero muchos de ustedes estarán preguntando, profe, y con esto de la pandemia nosotros hablamos siempre de fármacos, hablamos de vacunas. Profe, ¿qué es un fármaco? Bien, un fármaco es una forma farmacéutica de un principio activo que se utiliza como referencia en un ensayo clínico. Entonces, si ustedes vieron esta sustancia que logró sintetizar Hoffmann Felix, ya me devuelvo, ya se las muestro, esa sustancia es un fármaco. Todos los fármacos tienen un principio o un principio activo, que en este caso es el ácido acetilsalicílico. Cuando a usted le dicen aspirina, le están vendiendo este compuesto, le están vendiendo esta moleculita que se llama acetilsalicílico y que es aislada en este caso de los árboles y que pues el hombre ya es capaz de sintetizarla de forma natural. Entonces, siempre que nos habla de principio activo, nos están refiriendo de la sustancia que es capaz de unirse a la enzima y bloquearla. ¿Listo? Mire que la aspirina, acá podemos verla, no la venden así y pues los fármacos los empacan en un recipiente de plástico. En este caso, no recuerdo cómo se llama bien el plástico ya, pero pues la mayoría de medicamentos vienen en unas cápsulas plásticas. Listo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues todos tienen un principio activo. Listo. Luego, después de toda esta carreta, ustedes me preguntarán, profe, ¿y qué es un producto biológico? Como por ejemplo las vacunas. La vacuna es cualquier virus, suero terapéutico, toxina, antitoxina o producto similar aplicable a la prevención, el tratamiento, curación de enfermedades o lesiones. El primero que descubrió las vacunas fue Pasteur, Luis Pasteur, y pues resulta que un perro muy rabioso había mordido a un niño y pues el niño empezó a morirse, empezó a tener complicaciones y la mayoría de gente que era mordido por perros rabiosos que tenían pues la rabia
se moría. Entonces, ¿qué hizo Pasteur? Pasteur tomó la rabia, listo, tomó el virus causante de la rabia, lo mató, lo exterminó muy bien y se lo inyectó al niño. Al inyectárselo al niño y al estar el virus muerto, pues resulta que el virus no se va a poder reproducir porque ya iba muerto ahí. Y entonces lo que hace es que como le aplicó el virus, nuestro sistema inmune va a reconocer ese virus y va a empezar a luchar contra él y mirar cómo logra de alguna manera pues desarrollar defensas y expulsarlo del organismo. Como nuestro sistema inmune tiene memoria, cuando nos da, por ejemplo, gripa y ya estamos vacunados contra alguna gripa, pues nosotros y nuestro organismo ya sabe cómo atacar la gripa y sacarla del organismo. Así es que entonces hemos hablado de química orgánica, de fármaco, de producto biológico y pues voy a explicar la tarea. Yo le voy a enviar a usted una lectura sobre la historia de la aspirina. ¿Listo? Entonces, una historia sobre la historia de la aspirina le voy a enviar una lectura. Y de esa lectura le van a aparecer unas preguntas de selección múltiple. Solo debe responder las preguntas de selección múltiple y debe adicionalmente responder, hacer un resumen de la clase de lo que hoy yo le acabé de explicar. ¿Listo? Entonces la tarea es responder las preguntas de selección múltiple sobre la historia de la aspirina y además debe copiar lo más importante que les expliqué hoy, lo que usted haya entendido. ¿Listo? Recuerden que si las preguntas son de selección múltiple, yo coloco pregunta 1 y si para mí la pregunta 1 la solución es la A, coloco 1, A. Si para mí la pregunta 2 es la C, porque no me la sé, entonces coloco la C, ¿listo? Y así sucesivamente, entonces usted solo debe colocar las respuestas de la 1 a la 7, que son 7 preguntas sobre esta historia, ¿listo? Nos queda poquito tiempo, voy a dejar de compartir, no sé si alguien tenga preguntas, dudas. Nos quedan aproximadamente 2 minuticos de clase. ¿Alguien tiene preguntitas? Listo, alguien que diga, profe, no entendí esto, me parece que no entendí bien esto, me lo explica la próxima clase o me lo explica ahí mismo. Listo, parece que no, porque pues no me preguntan ustedes nada. Listo, entonces si no es más, les deseo una feliz noche, que sigan, que continúen, que les vayan muy bien en las otras clases. Bendiciones, un abrazo y que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos la próxima clase, chicos. Gracias. Chao, profe. Chao, Vale, profe, que esté chao. bien. Chao, Vale, que les profe. vaya muy Chao. bien. Vale, chicos.